responder de manera muy concreta. No funciona en una entrevista psiquiátrica, funciona cuando hacen alguna aplicación de test, cosas así, pero no para una entrevista psiquiátrica en una valoración. La entrevista abierta es como tribunal libre, el paciente habla todo lo que quiera. Eso aplica en psicoanálisis, pero en una valoración tampoco es útil eso. Entonces se utilizan entrevistas semiestructuradas. Se deja una pregunta que no precisamente lleva una respuesta corta o una respuesta concreta, sino que deja una respuesta abierta para que el paciente se explaye. Nosotros vamos dirigiendo la valoración. El paciente se puede dispersar, pero nosotros tenemos que retomar la entrevista. Ahí, decía la doctora, tenemos que ganarnos la confianza del paciente. A eso le llamamos rapport. El rapport es el clima emocional en el que se va a generar o se va a desarrollar esta entrevista psiquiátrica. Y eso está a cargo del terapeuta psiquiatra. Tenemos que garantizar esta confianza y clima que se va a resolver, como esa esperanza en el paciente. Y hay tipos de procesos en las entrevistas, procesos psicológicos, hablamos de transferencia y contratransferencia. Cuando hay una entrevista psiquiátrica, doctores, una valoración, siempre se juegan las emociones. Eso es algo que no se puede evitar. El paciente va a terminar generando ciertos sentimientos hacia el psiquiatra. No precisamente tienen que ser positivos, puede ser negativos, puede ser muchos sentimientos. Y de la misma manera el psiquiatra hacia el paciente. Transferencia es lo que siente el paciente hacia el psiquiatra. Contratransferencia es lo que le hace sentir al psiquiatra del paciente. Y empatía es como popularmente dicen ponerse en el lugar del otro. Es tratar de entender por qué el paciente vive o piensa las cosas como está pasando. Esto es como a grandes rasgos la empatía. Tenemos que ser empáticos, tenemos que generar rapport, tenemos que manejar de manera consciente nosotros, no el paciente, nosotros los procesos de transferencia y contratransferencia, porque podemos nosotros perder la objetividad. Si de repente me llega un paciente de 15 años y yo acabo de perder a mi hijo de 15 años, seguramente voy a ser muy protector con el paciente y entonces ya no va a ser útil mi valoración. Entonces hay que ser muy conscientes de esta cuestión transferencial y contratransferencial. Y después de esta situación de las entrevistas y la valoración, ahora sí podemos hablar de la historia clínica psiquiátrica, que es un instrumento específico. Pero creo que es mucha información para un solo tema. Supongo que hay más compañeros que van a dar pues, temas de esto. Creo que sí. Ok, ¿quién más sigue? Me parece que ya nada más van a hablar de examen mental y ya empezaríamos con los trastornos de la personalidad. No sé si alguien más Ah, va ok. a hablar. Entonces, si puedes poner tu presentación, doctora, por favor, para nada más retomar Sí, algunos puntos importantes sí, doctor. de la ficha Espérame de un poquito. identificación. Sí. Porque cuando hablamos de la entrevista de la historia clínica psiquiátrica tenemos que darle más énfasis. Y ya lo mencionó la doctora, estuvo muy bien la presentación, doctora. En la ficha de identificación, nosotros podemos, por cuestiones de confidencialidad, no poner el nombre completo, aunque por aspecto legal sí tendríamos que ponerlo, pero se pueden poner las iniciales de los nombres del paciente. ¿Y qué es lo importante de la ficha de identificación? Primero decía la edad. ¿Por qué? Porque hay patologías propias de la edad o que podemos descartar por la edad. Por ejemplo, una persona de menos de 40 años no podemos hablar de demencia. Podemos hablar de daño neurológico, de síndrome orgánico cerebral, de lo que quieran menos de demencia. En un niño de menos de 5 años no podemos hablar de enuresis. Es normal que no tenga control de esfínteres antes de los 5 años. Entonces, si me explico con esta parte, vaya, no podemos hablar de algunas patologías a cierta edad y otras en cierto momento son parte de un proceso natural. Eso en cuestión de la edad. El sexo. ¿Nosotros ponemos sexo o ponemos género? ¿Qué es lo que se pone en la entrevista? ¿Se trata de masculino o se trata de hombre? ¿Cuál es la diferencia del sexo y el género? El sexo es la parte biológica. Tiene pene, es hombre, tiene vagina, es mujer. Nosotros para poder escribir que es hombre o mujer tenemos que ver los genitales. Entonces, nosotros hablamos de femenino o masculino. Y aquí ya empezamos a tener una situación importante porque si el paciente se llama Carlos, pero viste minifalda,
vaya, y se ve como una mujer, entonces hablamos de una cuestión de género. La ocupación y bueno, la ocupación, decía la doctora, porque hay perfiles psicológicos que son propios como de la ocupación o de la profesión. No quiero que suene esto como despectivo o tendencioso, es como algo que se conoce como un secreto a voces. Generalmente las personas que se dedican, por ejemplo, a seguridad pública, policías, tienen cierto grado de limitación cognitiva, o sea, como cierto grado de retraso mental superficial. ¿Por qué se seleccionan así a las personas? Porque es más fácil que no cuestionen. Y estas personas casi siempre tienen que estar siguiendo indicaciones. Entonces, es como una parte, por eso digo, no quiero que suene como que estoy siendo respectivo con esto, pero es algo real. Y, por ejemplo, si piensan en un mecánico, y se imaginan ustedes un perfil psicológico, un albañil, un perfil psicológico. Si piensan en un odontólogo, tiene otro perfil psicológico. Están más asociados con el consumo de alcohol y con la depresión, los odontólogos, los médicos con el consumo de alcohol y trastornos de personalidad. Dentro de la misma medicina, los anestesiólogos depresivos, consumidores, patólogos paranoides, aislados, internistas narcisistas, cirujanos más como sádicos, como narcisistas agresivos, ortopedistas más como un poquito limitados, como torpes, como bonachones, así como los pediatras como bonachones, pero buena onda, los ortopedistas son como bonachones rudos. Y así podemos irnos, un cirujano plástico como que es más estilizado, más fino, más sensible o más delicado. ¿Vale? Es como cuestiones que tienen que ver con el perfil psicológico para que uno llegue a cierta profesión o cierta ocupación. Si ustedes ven que Carlos está en una estética, es estilista, ¿qué piensan? Si es estilista, ¿Sí? Y José es albañil. Y ¿De ese qué tipo estilista que se viste bien y tiene estilo, como y que es si es más cuidadoso de su imagen, ajá, y el otro como que es menos cuidadoso de su imagen, sí, más desaliñado. ¿sí? Pero aquí sí es importante entonces entender el contexto del paciente, porque si lo ven desaliñado al albañil, no es porque esté deprimido, es porque es parte de su propio estilo de vida, de su trabajo. El problema es que a uno lo vean, al estilista lo vean desaliñado, como si fuera el albañil, entonces ahí sí habría un problema. Ahí podemos pensar en alguna situación depresiva. Entonces, esto en cuestión de la fecha de identificación, religión también es importante. ¿Por qué, doctores? Generalmente las personas que tienen algún sufrimiento emocional, algún problema crónico, desesperanza, se cambian de religión. Casi todos pasan de católico a otra religión, pero casi, bueno, muy poca gente regresa otra vez a ser católico. ¿Por qué esta situación? No porque sea una religión mejor que otra, sino porque la Iglesia Católica como que es más flexible, más laxa. Y hay personas que necesitan tener más contención, como más, una estructura más fuerte externa. Entonces hay otras religiones que tienen como algunas reglas más rígidas, como alguna disciplina más marcada, a diferencia del catolicismo, en donde es como muy flexible. Entonces, por eso es que de repente de ser católicos se pasan a otras religiones y eso nos habla de que algo está pasando, que hay un sufrimiento, hay desesperanza, hay como esa necesidad de algo. Nivel socioeconómico, por supuesto que es importante, tiene que ver con el rol social. No es lo mismo nacer en Polanco que nacer en Nesa, en Bosques de Aragón. Hay que buscar dentro del contexto de los pacientes. Y lugar de nacimiento, no es lo mismo que nazcan en el norte del país a que nazcan en el sur del país o en el centro del país. Hay contextos completamente diferentes. La escolaridad, bueno, ya lo dijeron, estado civil, si una persona soltera de 50 años habla de que no tiene, perdón, de que no tiene una forma de compromiso o que está deprimido, y si lleva cuatro esposas o cuatro esposos, lo mismo, ¿no? Una inestabilidad emocional. Después, de aquí en la ficha de identificación, vamos a ver la fuente de información que es directa o indirecta. Perdón. Un segundo, por favor.
Ya, perdón. La fuente de información, si es directa, es la que se obtiene a través del paciente, indirecta, y tenemos que describir quién da la información. Si es confiable o no confiable y por qué. No es confiable porque el paciente está psicótico, no es confiable porque el familiar desconoce información. Y ya después, ahora sí, de la ficha de identificación, vamos a hacer como el formato más sencillo, más clásico, antecedentes personales no patológicos que no son como tan de relevancia con nosotros. Y lo que tiene mucho peso son los antecedentes personales patológicos. Aquí que vamos a ver antecedentes de enfermedades exantemáticas en la infancia, porque casi siempre cruzan con, o si cruzan con alguna cuestión de encefalitis, seguramente hay alguna lesión, disfunción cerebral y hay una patología psiquiátrica. Traumatismos cráneoencefálicos. La diferencia de un traumatismo craneal y un cráneoencefálico es la pérdida del estado de alerta. Si es un antecedente de traumatismo cráneoencefálico, doctores, puede durar hasta 10 años en aparecer como complicación un trastorno psiquiátrico. Todas las infecciones, todas encefalitis, todo lo que sea infección o algún problema del sistema nervioso central, seguramente va a dar una complicación psiquiátrica. Anestesia general, casi siempre terminan los pacientes con problemas de ansiedad. Patologías sistémicas, autoinmunes, patologías casi siempre van de la mano con ansiedad o depresión, y problemas de tiroides igual, ansiedad, depresión o psicosis. Vaya, tenemos que tener como más eh, conocimiento de la relación de las patologías físicas y las patologías psiquiátricas. Y que de hecho eso es una subespecialidad en la psiquiatría, ¿no? O sea, es la psiquiatría de enlace. Yo no soy psiquiatra de enlace por formación, yo por experiencia, porque tengo casi 20 años en el hospital general. Digo, ya es a lo que me he dedicado en los últimos 20 años. Entonces, este es en antecedentes personales patológicos. Aquí podemos usar, siempre y cuando sea antecedente, el alcoholismo o la drogadicción, que no sea una cuestión actual, se puede poner como antecedente. Y el padecimiento actual. El padecimiento actual, doctores, vamos a distribuirlo como lo diga el paciente, como lo narra el paciente. Nosotros le vamos a dar como cierto orden, pero no vamos a usar interpretaciones, no vamos a hacer análisis, es como una novela. Lo vamos a plasmar, así como nos lo vaya diciendo el paciente, con sus palabras del paciente. Y vamos a dejar pendiente el examen mental, porque ese sí es como más extenso. Digo, estuvo completo, nada más quería dar un poquito como, perdón, la psicobiografía, es rápido se los menciono, doctores, porque la psicobiografía, que es la historia psicológica del paciente. Nuestra historia psicológica empieza desde el momento de la concepción, que es en donde estamos llegando, ¿no? ¿A qué familia? Si trata de un paciente que proviene de familia nuclear o proviene de familia desintegrada, producto de gesta un número tanto de tanto, ya ven que no es lo mismo ser el mayor que el menor o el del medio. El mayor casi siempre se le da cierta como autoridad, cierto poder, al del medio casi siempre se le ignora, que es como el hijo sándwich, y el menor siempre se le sobreprotege. Es como casi una regreso. Y las condiciones del desarrollo psicomotor, a qué edad caminó, habló, eh, si gateó o no gateó, bueno, son como, si la enfermedad psiquiátrica tiene que ver con cuestiones del desarrollo, ahí vamos a hacer más énfasis, si no, de manera muy superficial. Después viene la vida escolar. ¿A qué edad inicia la vida escolar? La edad convencional en México es a los 3 años, y aquí se evalúa el aprovechamiento, la relación con compañeros y con autoridades. Si tiene buena relación con compañeros, con autoridades, o tiene problemas ahí, o el aprovechamiento de la escuela, rendimiento de la escuela. Después viene la vida sexual. ¿A qué edad se inicia la vida sexual, doctores? ¿Está bien? Sí están ahí, ¿verdad? Pues depende, ¿no? No, pues no sé. Y digo Pues Pues vida hay depende. más sexual, casos de la adolescencia, ¿no? y digo vida sexual y no vida sexual activa. Vida sexual es desde el momento que empezamos a identificarnos como niños o niñas. Tengo pene, soy niño, tengo vagina, soy niña. O sea, y estamos hablando de en qué etapa, a qué edad se da esto, en promedio de los 4 años. Entonces, la vida sexual, si el paciente tuvo información en el hogar o nada más la obtenida en la escuela, porque muchas veces los niños no tienen, todavía tenemos una cultura un poquito deficiente en ese sentido. Si el paciente, si nada más es la información obtenida por la escuela o si sí tuvo información en su infancia por los padres. Las
exposiciones, perdón, aquí les comento, si el paciente no tiene en su padecimiento actual el motivo de consulta, no tiene nada que ver con sexualidad, tampoco vamos a hacer como una investigación ahí muy profunda en la vida sexual. Ahí se pregunta si el paciente tuvo alguna experiencia con alguien antes de su pubertad. Muchas veces los niños en el juego están sobreestimulados sexualmente y empiezan a erotizar todo. Desde ahí hay una situación, un problema. Después la actividad masturbatoria, que en promedio es como a los 10 años, dos más, dos menos. Y si las actividades masturbatorias fueron acompañadas de sentimiento de culpa, o fueron agradables, fue desagradable. Después, ahora sí viene la relación con parejas, si ha tenido parejas, si no ha tenido, si tiene relaciones homosexuales, heterosexuales, bisexuales. No se pregunta así como de, ¿alguna vez ha tenido relaciones con su propio sexo? Y, no, estamos ahí iniciando. ¿Cuántas veces ha tenido sexo con otro hombre o con otra mujer? Pues ya, sé que no suene como una cuestión de prejuicios de nosotros. Y si tiene alguna cuestión de conflicto a nivel sexual, ahí se describe. Fantasías y sentimientos de culpa, sobre todo. Después viene la vida laboral, a qué hora inicia la vida laboral, si ha tenido ascensos o ha estado siempre en el mismo puesto, si constantemente cambia de trabajo, la relación con compañeros y con autoridades también. La vida social, si está limitada al núcleo primario, o sea, es muy aislado, muy tímido, o si pertenece a algún club o a alguna situación social. Y finalmente, los rasgos premórbidos, es cómo era el paciente antes de enfermar. Rasgos premórbidos, que es lo que significa, cómo era esta personalidad antes de enfermarse. Esa es de manera muy... Les voy a mandar también un resumen de esto, para que no se angustien. Es de manera muy resumida la psicobiografía. Y porque ya después vamos a ver, ya la próxima clase, el examen mental. ¿Alguna pregunta, doctores? Antes de que me quede afónico. No, doctor. ¿Ninguna? Entonces, haciendo un resumen, doctores, de la evaluación psiquiátrica, hay tres tipos de pacientes psiquiátricos cuando llegamos a urgencias, de evaluaciones, perdón, no pacientes, valoraciones. Son los pacientes psiquiátricos en un servicio de urgencias que tienen una agudización de la patología psiquiátrica. Hay pacientes psiquiátricos con una agudización de una patología no psiquiátrica, un paciente con esquizofrenia que le da apendicitis, por ejemplo. Y pacientes con patología física y una manifestación psiquiátrica. Por ejemplo, delirium. El paciente tiene un choque hiperglicémico y llegó porque está alucinando. Entonces, es un paciente con patología física y manifestación psiquiátrica. Hay pacientes con patología psiquiátrica descompensada, que es la urgencia, y hay pacientes con patología psiquiátrica estable, pero con una urgencia médica física, no psiquiátrica. Es como los escenarios que podemos encontrarnos en el servicio de urgencias. Entonces ya, bueno, vimos lo del espacio, los tipos de entrevista, los procesos y el formato de la historia clínica, que nos faltaría examen mental. ¿Dudas ahora sí, doctores? No, claro, doctor. ¿De ninguna? Entonces, digo, la jefa va a tener como un punto extra porque me apoya con la asistencia y con las participaciones. Sí, doctor, en un momento se las envío. Sí. Si no tienen dudas, doctores, entonces nos veríamos la próxima semana, igual, a la misma hora, para ver examen mental y ya después iríamos con trastornos de personalidad, o tipos de personalidad. Solo una duda, doctor. Sí, No mencionó fechas de exámenes. ¿Vamos a tener examen en qué fecha? ya, Porque, y antes de que la pidan en la escuela, ¿mande? antes de que pidan en la escuela. ¿Cuál es la escuela está programado el examen para la entrega de calificaciones de la escuela? Está a partir del 21 de marzo hasta el 25. Ah, ok, sí tenemos tiempo para terminar las clases. Ah, ok. Entonces usted nos avisaba. Así es. Sí, está bien. Gracias, Bueno, doctor. bueno, que estén bien, doctores. Igualmente. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.